Pero gratis no puedo hacer nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? Me llamó Claudio, me llamó una piba, me hizo un par de documentales, me llevó hasta el culo del mundo. Nombre artístico, Peperucho. Si querés tirarme una moneda, yo te explico de qué trabajo, cuánto hace que trabajo en la plaza. Vivo de esto hace 20. Vivo de esto, che. ¿Me entendés? Sí, es mi favorito. A esta altura somos más ¡vamos con Juan! ¡Vamos con Juan! This is all true. Para organizar la semana. Proyectos. Vos cuando subís con la cámara, si te tropezás, se rompe la cámara y vos también. Así que, ¿entienden algo de lo que hablamos o después traducen? Ahora van a ver clowns desnudos. Los ángeles no tienen sexo. Los clowns sí. Vení, vení. It's my real butt. El clown no es más que uno mismo jugando con su persona. En el juego uno pierde control sobre los impulsos que refrena, ¿no? Uno en la vida diaria está acostumbrado a tapar ciertas cosas para socialmente mostrarse correcto. Poder darse cuenta que uno muchas veces es muy malvado, pero poder reírse de eso, jugar y terminar haciendo reír al otro también con eso o haciéndolo llevar al otro. Si uno realmente logra eso, en realidad también hace que el que está riendo diga, ah, sí, yo también a veces soy así. O sea, el clown es uno. En algún punto el clown llega a sanar, porque desde el juego y desde la risa uno empieza a aceptarse y a aceptar sus características. Uno consigue ser un buen clown cuando todo lo que uno es está volcado en su clown. Es así, es en presente, uno tiene que estar en presente absoluto y de verdad, no hay forma, no hay dónde esconderse. Sí. El payaso es como más burdo, ¿no? El payaso es más el que se cae, ¿o no? Como está más relacionado al circo, al payaso de circo. El clown es como más universal, trabaja en los sentimientos, las emociones, lo más primario del ser humano. El trabajo del clown tiene estructura, tiene guión, pero se sostiene desde el Estado. Intentar... No es del gobierno, sino del Estado emocional. Trato de buscar cualquier cosa que les permita jugar y que se armen escenas y situaciones payasas, divertidas. El clown es verdad absoluta, es presente y verdad absoluta. Aguas es un espectáculo que se conformó con trabajos de diferentes clowns
y se armó con lo que fue creando cada clown, se armó ese espectáculo. En el caso de Aires, no. En el caso de Aires, junto con Marcelo, nos juntamos, él y yo. Marcelo Katz es, bueno, un artista de la escena argentina del clown muy importante. Yo hace 4 años estoy tomando clases con él, de clown. Es con la persona que más tiempo tomé clases y creo yo que con la persona que más aprendí. Su escuela es una escuela muy grande y es una persona que ha dedicado la vida absolutamente a eso, ¿no? Al mundo del clown. Tuve la enorme suerte de encontrar a Marcelo Katz y a esa escuela hermosa. Ya hace 8 años que voy. Mis compañeros son todas personas jóvenes con las que me llevo divinamente bien. Es una persona que es muy trabajadora y muy dedicada a sus cosas, a sus trabajos y muy exigente con él mismo y con sus actores. Yo creía que tenía que ser agradable, hacer lo que la gente quería y entonces trataba de ser simpática, agradable. Entonces me volvía muy estúpida. Eso me lo dijo mi maestro Marcelo. Me dijo, te sacaste la estupidez de encima. Él ha hecho de su escuela un lugar también de investigación y de creación de espectáculos, o sea, un lugar donde uno va a aprender y tiene la posibilidad de estar trabajando y ser parte de una compañía y hacer espectáculos es maravilloso. Tiene gorro grande, tiene zapato grande, tiene ropa de colores, una nariz roja, todo pintado y te hacen reír. Y son tristes, lloran. Mi vida es salir de mi ser y ver el mundo seguir allí. Y yo aquí en un punto en el infinito. A los 24 años gané un premio en poesía. Mi nombre es Roberto Daniel Rocco Lamas, pero como hay varios actores o algunos de algunas películas que son Rocco y son Lamas, yo busqué un seudónimo diferente. En realidad mi verdadero seudónimo es en hebreo James Yudá, que significa el loco, pero uno me dijo, un amigo, Crazy, y entonces quedé Crazy para todo el mundo. Si uno se toma esto con seriedad y con compromiso y realmente entiende que lo que hace es celebrar la vida, entonces es como convertir el dolor de la humanidad en escena. Al hacer clown o al hacer teatro, uno se conoce más a uno mismo, porque está permanentemente trabajando con sus propias emociones, con sus propios problemas, con sus propios conflictos. Lo cómico es lo que te hace reír, pero por debajo te entristece. Un vehículo a las emociones, a todas. Lo triste, lo amoroso, lo cariñoso, lo tierno, lo que es lo odioso, lo espantoso.
Yo soy una persona que soy muy emocional y me gusta trabajar con las emociones y tratar de transmitir todo tipo de emociones. El Guasón trabaja con el humor, pero con algo terrible, ¿no? Y su placer está en mofarse y reírse a través de la maldad. ¿Qué haces? Soy payaso. Ah, ¿y de qué trabajas? Claro, ¿cómo no? Es verdad que es difícil vivir de esto, pero también es verdad que todos nos dedicamos a esto, acá, los que estamos acá. No, ellos hacen su trabajo, como cualquiera. Cada cual tiene su vida personal, capaz que por ahí tienen un drama, pero tienen que salir a trabajar. Mis hijos le preguntan, yo tengo hijos de 6 años y 4, le preguntan en el colegio a todos los nenes de qué trabaja tu papá como ejercicio en el cuadernito. Tu papá es payaso. Y se mira, la gente se mira un poco. Ah, sí, que animaciones para chicos hacen. No, payaso en el teatro. Con la nariz. Todo el mundo. No hagan traguito de vieja que toma la pastilla, por favor, vamos. Muy bien, tomo el agua y entonces... Canto en coro. Y aparte canto como solista, música folclore argentino. Y la pintura, que siempre me encantó, es otra de las cosas que hago fuera del clown y de mi trabajo. Con un ponchito de vicuña y una cabrita en un... Y en el clown encontré la unión de todo lo que había estudiado. Cuando se hacía la noche y se escapaba la luz. Mi nombre es Elsa y me gusta bailar y dirijo un ballet que se llama 40-90. Y bueno, el ballet ya lleva 14 años haciendo esto. Y creo que la expresión más fuerte que tiene el ballet es la alegría y la libertad. Un día dije, bueno, quiero crear un ballet. Un día dije, quiero ser payasa, quiero ser clown. A mí me gusta mucho el humor, el medio surrealista, ¿no? El humor irónico, tipo ionesco, como lo que hago con el P, ¿no? Que el desconcierto me gusta. Entonces, me gusta que la gente, si no se ríe, paciencia, pero que se asombre, que diga, ¿qué está haciendo? El que quiera ser payaso lo puede ser. Va en la persistencia y en las ganas. Porque al mismo tiempo es algo tan mágico y tan bello, pero al mismo tiempo tiene un montón de trabas, está mal visto por la sociedad, porque vos buscás en el diccionario y el payaso te aparece como imitador, como bufón, ¿no es cierto? Es como... está mal visto, ¿no es cierto? Vos estás en la calle trabajando y te dicen que tenés que ir a laburar y te miran con mala cara, siempre tenés personas que te afectan sentimentalmente. Son amargos, son malísimos, no sé, y tenés todas esas dos caras. Un día sos el mejor payaso y otro día sos el peor y estás limpiando el baño del centro cultural, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que meterle mucho esfuerzo y va en eso, en la perseverancia.
sabes algo serio de mí, ahora que nos empezó a gustar. Te da miedo enamorarte, perdida y locamente de mí, sabiendo que también me gustan las demás. El cuentito de cada uno es el material que dispone, y es todo lo que tiene, y es riquísimo, es muchísimo. Todos los seres humanos tenemos una historia riquísima para ser un gran clown. Yo mi objetivo, como el objetivo de cualquier compañero, no es hacer reír, es decir la verdad. Vamos a algo. No me da igual que te sea indiferente. Ya caerás en mis... ¿Comedia? ¿Por qué tengo que saber qué es comedia? No sé. No me da igual que te sea indiferente. Ya caerás en mis brazos. Es una historia de amor. Que te sea indiferente.